días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en el webinar BSI, Google Maps Platform para Negocios. Esta va a ser la primera parte de una serie de 2 webinars enfocados a mostrar la parte conceptual y técnica de Google Maps, por lo cual nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Mi nombre es Marta Villanueva. El día de hoy voy a darles la introducción a Google Maps y en la siguiente sesión, junto con mi colega Jacob Suberza del área de ventas, vamos a cubrir diferentes aspectos técnicos de la implementación de Google Maps. En este momento, yo quisiera aprovechar para validar con todos ustedes que nos acompañan el día de hoy si todos nos ven y nos escuchan bien. En su interfase del webinar tienen una herramienta para preguntas y respuestas, así como una ventana de chat donde pueden enviarnos su retroalimentación durante la sesión y también hacernos llegar sus preguntas. En este momento les agradecería si a través de esas herramientas nos pudieran indicar si nos ven y nos escuchan bien. Como una sugerencia para la sesión, para tener una mejor experiencia durante la sesión, les recomendamos minimizar el uso de Internet por otras aplicaciones, de manera que durante los siguientes 45 o 50 minutos tengan la mejor experiencia de audio y video. En caso de que tengan alguna interrupción o alguna pregunta, déjennos saber y lo podemos repetir ese tópico. Le agradecemos mucho a todos los que nos mandan su feedback diciéndonos que nos ven y nos escuchan. Entonces, vamos a iniciar esta sesión. Los invitamos, como les comentaba, a mandarnos todos sus comentarios con estas herramientas. Todas las preguntas que tengan nos las pueden ir mandando durante la sesión, las iremos respondiendo conforme vayamos avanzando y al final responderemos las preguntas restantes o que no hayamos podido responder durante el transcurso de la sesión. Este año es muy importante para Google y para Google Maps porque Maps cumple 15 años de existencia. Seguramente si ustedes utilizan la aplicación de Google Maps en sus teléfonos o dispositivos móviles, habrán visto la actualización del nuevo logo de Google Maps. Entonces se vienen cosas muy interesantes en la plataforma. Este año el equipo de BSI va a tener varias sesiones dedicadas a Google Maps y a cómo hacer uso de esta tecnología en diferentes aplicaciones. El día de hoy vamos a tener una sesión introductoria con el enfoque hacia negocios, pero en realidad estamos hablando de un conjunto de funcionalidades que realmente tienen un rango de aplicación muy amplio. Hay una manera de medir qué tanto una tecnología es adoptada por las personas. A esta teoría se le llama ley de difusión en la tecnología y cuando una tecnología nueva recién se inserta dentro de un mercado, va a haber un porcentaje muy pequeñito de la población, el 2.5%, que son innovadores y que son los primeros, los que crean estas tecnologías o que son los primeros en utilizarla. Este es un porcentaje muy pequeño y después viene un porcentaje mayor que son los primeros seguidores, que son los primeros que incorporan este tipo de tecnología. Después, dentro de la parte
digamos, más abultada de la distribución normal de la campana de Gauss, tenemos a un 68% de la población, que son las mayorías, donde podemos tener a los tempranos y a los tardíos, que son un poco más conservadores. Típicamente se considera que cuando una tecnología pasa este umbral y el 18% de las personas la incorporan, esta tecnología ya ha sido aceptada, ya es de uso común, y bueno, todo lo que sea un porcentaje mayor, pues ya es una tecnología extendida, ¿sí? En este caso podemos decir que Google Maps ha traspasado significativamente todas estas barreras que tenemos como personas para el uso de nuevas tecnologías, ya que incluso personas de la tercera edad actualmente, o niños pequeños, o múltiples tipos de profesiones, ya utilizan Maps de forma cotidiana. Los mapas son una parte fundamental de nuestras vidas. Cuando estamos en ciudades como la Ciudad de México, Lima, Santiago, Sao Paulo, no podemos movernos a través de la ciudad sin consultar alguna aplicación de Maps, y un elevado porcentaje de esas veces que consultamos un mapa es un mapa de Google. Entonces, los mapas llegaron hace 15 años y se han quedado con nosotros para pues realmente cambiar nuestras vidas y poder mostrarnos diferentes aspectos de nuestro mundo, ya sea relacionados con el entretenimiento, con las áreas de negocios, con la conservación, que pues han revolucionado la forma en que hacemos negocios, en que nos movemos, en que desarrollamos una estrategia de mercado, entre muchas otras. Entonces, en este contexto podemos decir que los datos de ubicación son ahora pues, más importantes que nunca. Desde 2005, que se inició con esta iniciativa por parte de Google, la misión de Google Maps ha sido ayudar a las personas a que puedan moverse por el mundo, ya sea a explorarlo o a navegarlo, ¿sí? No solo dónde estoy, sino cómo puedo llegar de un punto A a un punto B. Inicialmente, Google Maps se lanza como un producto de mapeo web y en el transcurso de estos años ha evolucionado hasta el día de hoy, donde tenemos un conjunto de 18 APIs, 18 rutinas compiladas, ya desarrolladas para fines específicos, que tienen más de 5 millones de sitios y aplicaciones en el mundo. Entonces, el día de hoy vamos a entrar un poco más a detalle de cuáles son estas características de Google Maps y específicamente cuál es el valor que Google Maps aporta a los negocios, por ejemplo. Son tres principales aportaciones significativas de Google Maps para negocios. La primera es que permite a los ambientes corporativos o a una corporación, una agencia gubernamental, construir una mejor experiencia de usuario. Imagínense que yo pudiera hacer mis trámites de pago de agua potable o del pago del predial de una forma muy rápida, pudiendo identificar mi predio sin necesidad de equivocaciones, o que yo pudiera hacer una compra y decir, este es el sitio exacto donde quiero que me entreguen mi producto, y de forma muy rápida me pudieran decir incluso en qué momento va a llegar para que yo no tenga que esperar todo el día la entrega de ese producto,
yo tenga incluso un tiempo estimado de arribo y pudiera saber quiénes me lo van a entregar en ese domicilio que estoy indicando. Entonces, definitivamente la parte geoespacial se convierte en una mejor experiencia a partir de esta implementación. Permite optimizar las operaciones de una empresa. Al momento de que yo puedo utilizar los datos de tráfico en tiempo real, yo ya sé cómo tengo que planear mi ruta para no solo llegar más rápido, sino también para gastar menos combustible o para hacer más óptimo mi día de trabajo, planeando cuáles son las diferentes estaciones o las diferentes paradas que voy a tener con base en el tipo de servicio que voy a brindar en cada una de ellas. Entonces, de esta manera, Google Maps habilita un proceso de toma de decisiones estratégicas. No solo, por ejemplo, en estos ahorros significativos, en, por ejemplo, la operación de flotillas o de activos que se mueven, sino también de dónde tengo que abrir una sucursal, qué productos tengo que considerar para esa tienda nueva que estoy hablando, cuál es mi competencia, cuáles son las características de la población, dónde hay otros negocios exitosos como el que quiero ubicar y cuáles son las opiniones que tienen las personas respecto a ese negocio, entre muchas otras. Entonces, estas son únicamente tres, digamos, características de alto nivel. Pero realmente, ¿qué es lo que hace que Google Maps sea una mejor opción para mejorar o hacer más eficiente nuestro negocio? Bueno, algo que es muy importante es que en Google se consideran a sí mismos como obsesionados para mapear el mundo. Y en ese contexto se ha desarrollado una plataforma de infraestructura, una serie de tecnología de punta, de procesos que permiten que el mapa de Google sea uno de los más actualizados, de los más frescos, de los más precisos que podemos utilizar de una forma accesible. Tanto de forma gratuita, como lo utilizamos en nuestro dispositivo móvil, como a través de las APIs orientadas para negocio. Google está invirtiendo más que nadie para generar el modelo más preciso, completo y especialmente en tiempo real del mundo en el que nos desarrollamos. Vamos a ver con más detalle algunos ejemplos. Aparte de que Google invierte una cantidad importante de miles de dólares en el desarrollo de estos datos, de estos mapas, también ha impulsado una serie de desarrollos tecnológicos enfocados a complementar los datos que tenemos en nuestro mapa. Aquí vemos tres opciones o tres elementos de tecnología que son muy importantes. Primero, está Android Auto. Esta es una versión especial de Android que ya viene precargada, por así decirlo, en cierto tipo de vehículos para que se pueda mejorar la experiencia de navegación con los datos que vamos recopilando de los lugares donde hemos estado. Están también los vehículos Waymo, ¿sí? Y la aplicación de Waze que nos permite navegar y aportar información como usuarios a una comunidad. Entonces, todos estos elementos influyen junto con los otros que les vamos a comentar. O sea, la inversión, la cantidad de dinero es muy importante en qué se invierte, pero otro aspecto muy importante es la gente. Las personas somos los que contribuimos a el mapa de Google. Google Maps tiene más de 1 billón de usuarios activos.
más de 60 millones en guías locales que realizan millones de contribuciones diarias a los mapas, y Google tiene en planta miles de ingenieros dedicados a procesos de automatización, de revisión, de aprendizaje de máquina, de inteligencia artificial, para mejorar la calidad de los mapas en sitios complicados, como vamos a ver. Y adicionalmente a todo lo que se puede hacer de forma automatizada o a través de algoritmos de inteligencia, Google Maps también cuenta con expertos específicos en la parte de mapas que de forma tradicional o manual pueden mejorar o trabajar con esta información. BSI, por ejemplo, es una de las empresas que colabora con Google para la preparación de datos complementarios. También, aparte de la inversión y de la gente, también tenemos la tecnología. Google no solo desarrolla tecnología de punta para sus centros de datos y sus plataformas en la nube, sino también desarrolla tecnología de punta para la creación y mantenimiento de los datos de mapas. Por ejemplo, Google Street View. Esta es una iniciativa que funciona en 88 países y que tradicionalmente la conocemos como asociada a un vehículo, ¿sí? Donde va montada la cámara y se va levantando la información a nivel de calle. Pero además de los autos Street View, también hay mochilas, o sea, personas que van a pie. También se utilizan motos de nieve o vehículos especiales para terrenos difíciles e incluso triciclos, junto con... me dicen aquí que también camellos. Hay muchas maneras de desplazarnos para los sitios que necesitamos mapear. También se utilizan imágenes satelitales y fotografías aéreas de alta resolución para complementar los datos, de forma que los datos de referencia, por ejemplo, en cuanto a imágenes de satélite, cubren más del 60% de la superficie del mundo y el 98% de la población mundial, ¿sí? Entonces, en realidad hay una gran cantidad de datos. Cada vez que usamos Google Maps o cuando usamos Google Earth, hay una gran cantidad de datos detrás que están disponibles para brindarnos esa experiencia de uso especial. Adicionalmente, y lo vamos a ver un poco más adelante, Google Maps se integra de forma natural, nativa, como solemos decir, seamless, continua, con Google Cloud Platform. Y esto permite, en el caso específico para negocios, permite la posibilidad de construir, innovar y escalar las aplicaciones que se necesitan conforme el negocio las va necesitando. O sea, de la misma forma como anteriormente teníamos que comprar una máquina física y ahora podemos utilizar una máquina en la nube o una aplicación serverless, de la misma manera ahora podemos usar un mapa sin necesidad de tener que contratar un vuelo, de hacer un proceso de digitalización o de restitución antes de poder tener un mapa, sino que ya tenemos un mapa que tiene ciertas características de precisión y la mayor actualización disponible en el mercado. Entonces hay grandes posibilidades de uso. Aquí vemos un poco de la integración que les comentaba, ¿sí? Google Maps está integrado por 3 grandes grupos de aplicaciones, que son mapas, rutas y lugares. Y estos aplicativos funcionan de forma completamente transparente con todas las APIs de Google Cloud.
Esto permite que se puedan integrar, por ejemplo, aplicaciones de inteligencia artificial. O sea, se pueden utilizar las herramientas de productividad de Google Cloud Platform como Data Analytics, AI y Machine Learning, así como las herramientas de almacenamiento SQL, NoSQL y todas las otras aplicativos que ya conocemos de la nube. No menos importante es el hecho de que Google en todos sus niveles, tanto en cloud como en mapas, se mantiene en innovación continua. O sea, Google ha desarrollado una serie de centros de datos donde se manejan seguridad por capas, chips personalizados, desarrollados específicamente para trabajar con la nube de Google, así como diferentes iniciativas y protocolos de seguridad y toda una serie de características de uso de los datos que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este proceso de innovación es constante. Cuando tenemos cualquier tipo de actualización en la plataforma de Google Cloud o en la plataforma de Google Maps, no tenemos que hacer nada. En todo momento podemos utilizar estas nuevas ventajas o estas nuevas funcionalidades. Y constantemente estamos recibiendo estas actualizaciones. O sea, cada cierto tiempo recibimos una experiencia de usuario mejorada, ya sea que nos permite crear mapas con un determinado estilo, de acuerdo a nuestro giro de negocios, poder utilizar una tipografía especializada, un idioma en particular. Algo que es muy importante considerar es que no importa en qué parte del mundo estemos, nuestra experiencia con el mapa es la misma. Podemos utilizar diferentes idiomas y tener la misma experiencia de usuario. También podemos configurar la forma en que vamos a trabajar con el mapa. Podemos hacer cosas tan sencillas para permitir una operación del aplicativo que hemos desarrollado con Google Maps, cosas tan sencillas como ocultar puntos de interés, poder eliminar ciertos componentes de la visualización del mapa, poder estilizar nuestro mapa con ciertas características, destacar las rutas, cambiar en general cómo se ve ese mapa de acuerdo a nuestras características de uso. Algo que muchas veces nos preguntan es respecto a la precisión. La gran mayoría de los asistentes a estas sesiones webinar son de México y Latinoamérica. Y en nuestras regiones, una situación muy frecuente es que no tengamos una precisión respecto a los nombres de las calles, a las colonias, incluso la numeración. Hay ciertos países donde no tenemos siquiera una numeración oficial. Entonces, cuando una empresa, por ejemplo, en algo muy sencillo, como pudiera ser la entrega de un paquete, no puede identificar dónde está esa dirección, se convierte en un problema operativo. Algo que Google Maps ha hecho desde hace ya algunos años es la utilización de la tecnología de Google de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, de manera que se puedan mapear de forma más eficiente estos lugares o estos detalles respecto a las direcciones. Entonces, vemos cómo en esta fotografía es muy difícil poder determinar cuál es la dirección exacta de la casa. Entonces, es difícil que de forma manual yo ponga a alguna persona a que manualmente descifre cuál es el número que vemos aquí.
con un algoritmo de inteligencia artificial, Google Maps mejoró su precisión en la ubicación de números de las casas, de forma que automáticamente identificara este tipo de números y pudiera asociarlos a la dirección correcta en el mapa. O sea, la ubicación con la numeración. Entonces, ese es el tipo de ventajas que podemos encontrar cuando trabajamos con Google Maps. Y constantemente se van aplicando a diferentes regiones. Ahora vamos a hablar un poco más adelante respecto a estos procesos de actualización y cómo funcionan. Específicamente en la parte tecnológica, Google Maps constantemente está aplicando o agregando nuevas funciones y pues ofreciendo nuevas soluciones para que las operaciones con las APIs sean más eficientes. Por ejemplo, cuando estamos moviéndonos de forma dinámica en nuestro vehículo, las cosas o las situaciones no se mantienen estáticas. Entonces, nuestra ruta tampoco debería mantenerse estática. Diferentes sucesos que pasan sobre las calles o las carreteras nos pueden afectar de último momento, especialmente si estamos trabajando con flotillas de vehículos donde necesito cumplir de forma muy precisa con una serie de tiempos de entrega, números de entrega o con situaciones que dependen de un horario o de poder entregar un cierto resultado en un tiempo específico. Entonces, Google Maps, si bien tienen tráfico en tiempo real desde hace varios años, cada vez es más proactivo para informar a los conductores de lo que sucede conforme ellos se van moviendo, de manera que puedan tomar decisiones. Y esto aplica también no solo para el que va dentro del vehículo, directamente manejando el vehículo y conduciéndose sobre la ruta, sino también para los despachadores, los que tienen que tener una visión integral de cómo se está moviendo toda la flotilla o todas las unidades o diferentes unidades en diferentes condiciones. Entonces, esta posibilidad de poder agregar eventos locales al mapa que estamos utilizando permite que los conductores sepan, por ejemplo, en Ciudad de México, los domingos a veces se cierran ciertas avenidas principales para convertirlas en una ciclovía gigante. Entonces, un domingo uno podría pensar, bueno, hay poco tráfico, ¿qué importa qué ruta me dé? Sin embargo, si yo calculo la ruta utilizando Google Maps, voy a saber que esa vialidad va a estar cerrada e incluso me va a dar una alternativa antes de que terminemos ahí en una calle cerrada por un evento especial, una actividad cívica, un desfile, una reparación inclusive que está afectando la circulación en la calle. Esto es fundamental cuando hablamos del manejo de flotillas para poder generar no solo las rutas más rápidas, sino también poder obtener los tiempos de llegada, los tiempos de arribo más precisos. Y bueno, relacionado con este punto y no menos importante es la parte de geolocalización. Google Maps permite, con el uso de una de sus APIs, poder detectar la ubicación de dispositivos y poder obtener su posición con la mayor precisión posible. Esto toma mucha relevancia para las implementaciones de IoT. En Internet de las Cosas vamos a tener cientos o miles de dispositivos recabando información donde muchas veces vamos a requerir tener la ubicación de esos dispositivos y poder hacer análisis relevantes de la información recabada por ellos. Entonces, en resumen,
podemos decir que Google Maps, el origen de la obsesión de Google Maps por mantener este mapa actualizado, pues se alimenta del cambio constante que vemos en nuestros entornos de diferentes tipos. Entonces, Google Maps constantemente se está adaptando para reflejar estos cambios al máximo nivel de detalle, ¿sí? O sea, esta calle está cerrada, se está haciendo este nuevo centro comercial y estas son las novedades tecnológicas que se pueden utilizar con la plataforma de Google Maps para nuevos modelos de negocios. O sea, poder crear estas oportunidades de negocio a partir del uso de la tecnología. Los datos en tiempo real es una de las mayores aportaciones que tenemos en la plataforma de mapas. Diariamente se tienen poco más de 25 millones de actualizaciones y aquí podemos ver algunas de esas características en diferentes ciudades donde dispositivos están utilizando mapas. Además de tener esos datos en tiempo real, a través de las APIs de Places, podemos tener información mucho más detallada e enriquecida de estos lugares a partir de las aportaciones de los usuarios. Desde reseñas u opiniones, calificaciones, fotografías, indicaciones o calificaciones, ¿sí? En general, Google tiene 60 millones de guías locales y esto representa más de 20 millones de contribuciones al día en cada uno de estos aspectos, ya sea fotografías, calificaciones, reseñas y también datos de los diferentes tipos de negocios. Podemos decir que los mapas de Google son los que hemos utilizado por mayor tiempo y nos hemos desarrollado con ellos en muchos aspectos, ya sea para la creación de nuestra marca o para la difusión de nuestra marca o de nuestras diferentes aplicaciones. Google Maps es la plataforma de ubicación más extendida. Más de 1.000 millones de personas en todo el mundo usan Google Maps de forma regular. Incluso si sabemos cómo llegar a un lugar, la utilizamos para ver si no hay ningún problema con mi ruta o saber si tengo que tomar otra ruta. Más de 60 millones de rutas se calculan diariamente con Google Maps y hay más de 5 millones de sitios y aplicativos activos que utilizan Google Maps Platform cada semana. Entonces, su uso es realmente extendido, lo cual produce que si yo voy a desarrollar una aplicación que tiene como base Google Maps, lo más seguro es que mis tiempos de capacitación para los usuarios de este aplicativo sean mínimos y yo pueda realmente concentrarme en el enfoque de mi negocio. Google Maps aplica esta filosofía de forma global, ¿sí? O sea, no tiene características particulares para ciertas partes del mundo, sino que aplica una serie de estándares para todo el mundo. En este contexto, 99% de los países y territorios del mundo ya han sido mapeados. Hay 40 millones de tramos de carreteras y más de 150 millones de lugares. El rendimiento de Google Maps, dado que está basado en la nube de Google, es de más del 99% de disponibilidad.
De hecho, es 99.96%. Y utiliza todas las ventajas y todos los beneficios de la nube de Google, como son sus capas de seguridad vinculadas, la encriptación de datos, el manejo de la infraestructura propietaria de Google. O sea, están dentro de los servidores nativos de Google en sus centros de datos, de forma que todo lo que nosotros estamos desarrollando queda protegido por esta infraestructura de múltiples capas, y no solo por estos, digamos, protocolos informáticos, sino también por la ingeniería experta y el compromiso de transparencia que maneja Google. Como parte de este compromiso, Google ha desarrollado su propio hardware, sus propios chips, servidores, software y VPN, y no solo están construidos por Google, sino que son administrados directamente por Google en un esquema que llamamos de extremo a extremo. Entonces, es una de las alternativas más seguras para el uso y crecimiento de la plataforma de acuerdo a nuestras necesidades. La red de Google, por cierto, tiene también un nivel de confiabilidad del 99.9%. Algo muy importante es que 70% de las empresas que integran el Fortune 500, de las empresas más exitosas en el mundo, utilizan Google Maps dentro de sus diferentes aplicativos, de sus experiencias para cliente, de su operación, y consideran a Google Maps no como un gasto, sino como una inversión que les permite crecer su negocio, ser más eficientes en sus operaciones y hacer su planeación estratégica y a futuro con Google Maps. Quisiera hablarles muy brevemente acerca de las diferentes APIs que tiene Google Maps. Básicamente están divididas en 3 categorías. Tenemos mapas, rutas y lugares. Y quisiera platicarles un poco brevemente en qué consiste cada una de ellas. En la siguiente sesión técnica vamos a ver algunas situaciones mucho más concretas técnicamente respecto al aplicativo, pero en este momento me gustaría mostrarles la parte conceptual y cómo nos pueden ayudar los mapas, estas diferentes APIs. Primero que nada, como comentábamos hace un momento, uno de los principales aspectos a tomar en consideración es el cambio constante. Las APIs de Maps nos permiten referirnos específicamente al entorno geográfico, digamos, tradicional, ¿sí? Las manzanas, las calles, los lugares, qué características tienen las construcciones, etcétera. Es directamente qué características tiene nuestro entorno. Y este mapa se actualiza día con día miles de veces con las aportaciones de los usuarios y las empresas. Estos datos quedan disponibles en tiempo real, ¿sí? Recordemos, tenemos 25 millones de actualizaciones por día. Esto hace 289 actualizaciones cada segundo. ¿Son todas las que suceden en el mundo, en nuestra ciudad? Tal vez no, pero imagínense lo que pasaría si no se mantuviera este rango de actualización. 289 actualizaciones cada segundo. Estas actualizaciones vienen tanto de fuentes oficiales. Google tiene más de 1000 fuentes oficiales, que son las agencias cartográficas nacionales de cada país. También incluye datos comerciales, tanto públicos y privados, imágenes de satélite
imágenes aéreas y también imágenes a nivel de calle, así como también datos que vienen de dispositivos Android en un proceso de crowdsourcing, donde todos, cada uno de nosotros, aportamos a este mapa, así como millones de usuarios de las guías locales en todas partes del mundo. Entonces, este rango de actualización es muy difícil poder tenerlo de otra manera. ¿Sí? Street View es una de las APIs que también están dentro de Google Maps y es una de las que nos permite no solo saber dónde estamos, como en el caso del mapa 2D, sino que también nos permite ver las características de nuestro entorno y tener información más relevante de ese entorno que estamos visitando. Veíamos que Google Street View está disponible en 88 países y incluye estas vistas panorámicas también interiores de diferentes lugares en 128 países y tiene más de 700,000 empresas que están disponibles a través de Street View y que también constantemente están actualizando su información. El mapa de Google puede venir en dos modalidades, estática o dinámica. Y la modalidad dinámica nos permite desplazarnos de forma tradicional en un mapa 2D. Y el mapa estático nos permite generar una serie de reportes que sean más eficientes en términos de consumo. La personalización de mapas puede ser muy extensa. Disney, por ejemplo, es uno de los principales usuarios en el mundo de Google Maps y también lo utiliza para su representación de sus diferentes mundos virtuales, por así decirlo. Entonces, realmente el alcance que podemos tener es ilimitado. ¿Cuáles son las APIs que integran la categoría de Maps? Podemos contar 4 diferentes tipos de APIs, que son específicamente las de mapas, el mapa dinámico o el mapa estático, el mapa anidado, que es el que me permite adicionar ya sea los mapas interactivos o las panorámicas en un sitio web utilizando un request HTTP, y también Street View API. O sea, de esta manera podemos tener específicamente la parte de referencia, la parte cartográfica 2D. Y puede ser tanto en un mapa, como lo veíamos aquí, con diferentes niveles de detalle, que se puede personalizar, o puede ser una imágenes de satélite con diferentes niveles de detalle. Seguidamente, estas APIs de Maps son las de referencia geográfica, por así decirlo. Seguidamente tenemos el conjunto de APIs que corresponde a las rutas. Este conjunto de APIs nos permite poder hacer cálculos para poder llegar de un punto A un punto B. ¿Sí? Sabemos que en últimos años pues, han aparecido muchos modelos disruptivos para el ofrecimiento de servicios. Por ejemplo, los viajes compartidos o los servicios de transporte privado. Entonces, ese es uno de ellos, pero también podríamos hablar de la entrega de bienes y servicios, la renta de espacios para visitar una ciudad o la ejecución de ciertas tareas que no siempre podemos realizar de forma directa y a veces necesitamos que alguien nos ayude o nos asista para poder hacer algo tan simple como pagar el recibo de la luz, por ejemplo, ¿no?
Entonces, este tipo de servicios o de servicios disruptivos creadas por empresas innovadoras se han basado en una gran parte en los mapas y se prevé que tengan un crecimiento todavía más significativo en los próximos años. Para estos tipos de entregas, poder hacer el cálculo de rutas es fundamental. Yo tengo a mis diferentes operadores, ¿sí? Vamos a suponer que son asistentes para la ejecución de una tarea, por ejemplo, ir a la farmacia por personas de la tercera edad que no pueden salir de su casa. Entonces necesito conectar dónde está mi cliente con la persona que puede prestar el servicio. Necesito tener mucha eficiencia en identificar cuál es la ruta más apropiada para dar ese servicio, tanto para ir como para moverme y después regresar, como de los tiempos que me voy a demorar para ofrecer esos servicios. Esa es una forma muy básica de usarlo, ¿sí? Pero ya en una escala mucho mayor, este tipo de análisis me permite hacer una optimización de una flotilla de vehículos y tener una mayor eficiencia de mis recursos, tanto de los vehículos como del tiempo de las personas que van a utilizar esos vehículos. Entonces, podemos hacer más eficiente en qué momento nos movemos, dónde se puede uno transportar durante las horas pico, poder hacer una distribución de las entregas más eficientes y pues podemos hacer diferentes opciones de monitoreo para saber por cuestiones de seguridad dónde se encuentra tanto el vehículo como la carga en un cierto o en un determinado momento. Entonces podemos crear una serie de planes de ejecución, planes de servicio o itinerarios de forma muy eficiente. Y algo muy importante para las personas o las empresas que cada vez son más globales es que esta experiencia de uso es la misma en diferentes partes del mundo. Cuando por cuestiones de trabajo tenemos que viajar a otro país, yo puedo seguir utilizando Google Maps de la misma forma como lo utilizamos en nuestro país de origen. Y tenemos, sí, diferentes niveles de precisión. Hay ciudades que nos dan información de cómo movernos en vehículo, caminando, en transporte público, en bicicleta. Y hay ciudades que nos dan menos opciones, pero cada vez esa posibilidad de utilizar más y más y más opciones de referencia está creciendo. O sea, por ejemplo, en el caso de transportación utilizando bicicletas u otros mecanismos de no combustión, como sucede en varias ciudades del mundo, ya se tienen actualmente más de 3.8 millones de estaciones mapeadas dentro de Google Maps en 20,000 pueblos y ciudades. Entonces, no es solo para movernos a través de las calles en forma tradicional con un vehículo, sino que también se pueden utilizar otro tipo de medios de transporte. ¿Cuáles son las APIs de rutas que podemos identificar? Básicamente son 3. Directions API nos permite movernos de diferentes formas dentro, tomando con consideración múltiples ubicaciones. Distance Matrix nos permite calcular los tiempos y distancias de esos recorridos y Routes API nos permite determinar cuál es la ruta precisa que vamos a requerir en un determinado momento.
En la siguiente sesión técnica vamos a ver con mucho más detalle las diferentes APIs y sus diferentes casos de uso para que ustedes puedan tener referencias adicionales. Finalmente, el último grupo de APIs es Places. Places son lugares y la información de Places es la que cambia con mayor rapidez en todo el mundo. En todo el mundo, constantemente, nuevas empresas se abren y se cierran diariamente. Estas APIs nos permiten tener acceso a la información de estos lugares, así como a información descriptiva de los lugares de una forma muy accesible y dinámica. Para que tengan una idea, en diferentes países estos rangos de crecimiento de las diferentes tiendas es muy variable, ¿sí? Asia, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, tienen diferentes tipos de empresas, pero en todo momento estos se está moviendo, ¿sí? Simplemente como referencia, en Europa, en el Reino Unido, desde 2000 a la fecha, se han creado más de 2.2 millones de nuevas pequeñas empresas. Por eso es que nos enfocamos específicamente a negocios, porque estos pequeños negocios, no los grandes corporativos, son los que en su mayoría pueden aprovechar más las características de Google Maps para potenciar su negocio. Y la forma en que podemos hacer esto es a través de los usuarios, los que tienen que llegar a un lugar en particular donde necesitan un tipo de servicio en especial. Cada mes, Google Maps adiciona poco más de 700,000 lugares con información relevante para diferentes tipos de usuarios. En total, Google cuenta con más de 150 millones de lugares en diferentes partes del mundo. Y podemos combinar esta información que podemos obtener de los detalles de los lugares con las características de detección de ubicación y con las implementaciones para Internet de las Cosas a través de estas APIs. Un aspecto muy importante es la información de inteligencia que ya contamos, con la que ya cuenta Google Maps, y una de ellas es la opción de autocomplete. Vamos a obtener una eficiencia importante en términos de tiempo cuando utilizamos los datos que Google nos puede sugerir, como cuando buscamos algo en Google Maps y automáticamente nos hace 2, 3 o 5 recomendaciones conforme vamos tecleando. A este proceso se le llama autocomplete y nos permite hacer mucho más eficiente nuestra experiencia de usuario. Este proceso de autocomplete nos permite ubicar el lugar exacto al que vamos de la manera más rápida. Por ejemplo, si aquí yo tecleo las letras STE en mi dispositivo, automáticamente me despliega de la zona donde me encuentro cuáles son las opciones más cercanas. Podría ser el Staines, el Stick House, el Stevenson Park. Me va mostrando las diferentes opciones de forma que yo puedo ahorrar tiempo si estoy llenando una forma o si estoy solicitando algún tipo de servicio. Entonces, ¿cuáles son las APIs de Places? Estas son las APIs en mayor cantidad. Podemos tener desde los lugares, simplemente para ubicar una tienda de autoservicio.
puedo buscarla con diferentes niveles de detalle respecto a la información que está disponible para ese lugar. También podemos identificar cuál es la zona de tiempo en el que ese lugar se encuentra o esa ubicación. Si tengo un conjunto de direcciones, ¿sí? Donde aparece Insurgente Sur 1501, podemos convertir esa dirección en una coordenada o viceversa. Podemos convertir un conjunto de coordenadas en direcciones. Y también podemos hacer este proceso de identificación o de la posición de un dispositivo a partir del API de Geolocation. Ahora, tanto mapas como places son aplicativos que están disponibles también para dispositivos móviles como Android y iOS. Entonces, algo de lo importante, de lo nuevo, les decía, Google Maps constantemente se está transformando y los principios fundamentales que potencian esta transformación es mantener el producto simple, también dentro de un esquema de costo que sea simple y accesible, que sea escalable y que pueda aprovechar lo mejor de la nube de Google para el beneficio del aplicativo de mapas. En este contexto, Google Maps ya está incluido dentro de la consola de Google Cloud y maneja una serie de descuentos dependiendo al nivel de consumo que se tenga de las APIs de Google. Típicamente, Google se puede usar de forma directa a través de una cuenta de Gmail y tener acceso a un número de llamados gratuitos de las diferentes APIs, y si se requieren algún tipo de descuento adicional con base en el volumen que uno esté utilizando, entonces el rol del partner, en este caso de BSI, es donde podemos tener una injerencia no solo en ofrecer un mejor costo, sino también en ofrecer consultoría, capacitación, desarrollo de aplicaciones y diferentes niveles de asistencia administrativa, tales como facturación local y capacitación en español. Entonces, estas son algunas de las ventajas. Me gustaría invitarlos a la siguiente sesión web que tendremos sobre la segunda parte de Google Maps para negocios, donde veremos casos específicos de uso de las diferentes APIs, así como los pormenores técnicos de las APIs que vimos en esta sesión. Estoy revisando si hubiera alguna pregunta. El modelo, aquí tengo una pregunta. El modelo de datos, perdón, el modelo de acceso a las APIs de Google, como les comentaba, tiene dos modalidades, una modalidad que se llama online y otra modalidad que es a través de un partner. En la modalidad online uno puede utilizar una cuenta de Gmail y tener acceso hasta $200 en créditos para el uso de las diferentes APIs. No hay una limitación respecto a qué API pueden usar, pero sí hay una limitación respecto a la cantidad de llamados. Esta cantidad de llamados debe ser de hasta $200 y todo lo que se consuma adicional, Google Maps nos va a requerir una tarjeta de crédito.
En caso de requerir un modelo de pago diferente a una tarjeta de crédito, pueden ustedes aproximarse con nosotros, con BCI, para tener información relevante, y ahí pueden contactar conmigo o con Jacob Suerza, también uno de nuestros ingenieros de preventas en BCI, para proveerles mayor información. Muy bien, de momento no tenemos más preguntas. Les agradecemos mucho a todos por su participación. Esta sesión ha sido grabada y estará disponible a través de nuestras plataformas de BCI en algunos días más. Los invitamos a participar en la siguiente sesión y les haremos llegar las invitaciones en próximos días. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos en las siguientes sesiones.